¿Cómo están? ¿Hace calor o es mi andropausia? ¿Sí hace? Pero también sean bienvenidos. Si hace calor aquí, imagínense en el infierno. Ay, pastor, vaya forma de iniciar. Bueno, es un rompehielos, ¿no? Así para que haya koinonia, en confianza. ¿Sí? Pero bueno, ya no piense de más en el infierno. Todavía está tiempo de arrepentirse. Quienes no lo han hecho, todavía hoy puede ser el día. Pues sean bienvenidos, sobre todo las personas que están aquí por primera vez. Nos da mucho gusto recibirles y sobre todo, pues que Dios destruya ese concepto que podríamos haber tenido de la iglesia, ¿no? A lo mejor hemos visitado algún otro ministerio, vimos cosas emocionales, cosas pasando y nos formamos un concepto, pero hoy Dios nos da la oportunidad de visitar otra iglesia y pues gracias a Dios, que Dios nos bendiga esta mañana con su palabra. Y yo te quiero preguntar, ¿a qué veniste? Yo no sé si lo habías pensado, pero si no, toma unos segundos. Y ahora sí te quiero escuchar. ¿A qué veniste? A escuchar la palabra, a aprender, a adorar. A ver allá atrás. Y los que no contestaron, sigue, ¿no? La ardilla. Dice, contesta algo. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Dios, esta mañana nos acercamos a ti en el nombre de Jesús para que tú escudriñes nuestro corazón. Tú sabes por qué estamos aquí. Tú sabes qué fue lo que nos movió para llegar hasta esta silla. Y quizás fueron motivaciones equivocadas, tú las conoces, quizás no, quizás sí es una buena intención, un buen anhelo, pero aquí estamos. Y queremos pedirte en el nombre de tu Hijo Jesús que puedas hablar a nuestro corazón. Quita toda religión de nuestra mente y nuestro corazón para poder escuchar la voz de tu Hijo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que por un momento imaginen que vas caminando con Jesús. Vas caminando con Él, lo escuchas hacer algunas enseñanzas, lo ves sanar personas. O sea, que sientas por un momento que estás muy cerca de Jesús. ¿Ya lo imaginaste? Y de pronto, Él se voltea contigo y te pregunta, ¿de qué venían hablando en el camino? Y se da esta conversación incómoda. De ahí tomé el título para este mensaje, una conversación incómoda. Porque quizás tú no tuviste una conversación incómoda a escondidas, pero ¿qué tal que te preguntara, ¿qué estabas viendo en tu teléfono anoche? Y sale, ¿no? Esa conversación incómoda. O que te pudiera decir, vamos a hablar de eso que nadie sabe, que tienes escondido. Y se da esa conversación incómoda. En este caso que vamos a estudiar hoy, los discípulos se quedan en silencio y se quedan muy avergonzados. ¿Por qué? Porque ellos venían por atrás platicando, conversando sobre quién sería el más importante. Y parecía que Jesús no se había dado cuenta. Pero hoy en Marcos 9, del 30 al 37, vamos a ser testigos de esa conversación incómoda, pero necesaria. Digan necesaria. El Señor Jesús no los regaña, eso es especial, sino que los va a formar. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? El Señor les muestra que en su reino la grandeza no se mide por posiciones como aquí en la tierra, sino que son otras las métricas que hay en el reino de los cielos. Y si alguien quiere ser el primero, aquí nos lo va a enseñar. Vamos a entrar pues a esa conversación y a dejar que el Señor Jesús ordene también nuestras prioridades, porque quizás algunos traemos prioridades invertidas. Yo espero que no,
pero si sí, que el Señor nos enseñe. Amén. Vamos a Marcos capítulo 9, desde el verso 30. Si tienes tu Biblia, ábrela. O sea, pues si la veniste cargando y viene así sudadita, que valga la pena, ábrela en el Evangelio de Marcos capítulo 9, y si no, pues aquí lo proyectamos, pero si no, ábrela para que lo tengas ahí a la mano siempre y déjale una marquita. Marcos capítulo 9, versículo 30. Es importante comentarles que esto que vamos a leer hoy viene también documentado en Mateo y en Lucas. Juan es el único que no lo tiene en su evangelio, pero era importante decírselos. ¿Listos? Vamos pues. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Pausa. Vamos a tomar esta primera enseñanza y esta primera porción. Vamos verso a verso. Versículo 30. Habiendo salido de allí, ¿se acuerdan qué pasó la semana pasada? Habían estado arriba en el monte con el Señor Jesús, hubo una transfiguración. Juan, Pedro, Santiago bajan. Al bajar hay una bronca ahí, el sindicato está al CENTE, ¿no? Y se arma ahí un problema. Saliendo de allí, ya liberó a este muchacho endemoniado, ya pasó. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y atención en esto, y no quería que nadie lo supiese. Comienzan a descender hacia el sureste, va con dirección a Capernaum, pero van a atravesar Galilea. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y no quería, ¿quién no quería? Jesús. No quería que nadie lo supiese. Y es bien interesante porque si te das cuenta, Jesús no quiere que nadie se entere porque está haciendo algo, está formando un tiempo y un espacio especial. Es como: sean discretos, vénganse, y se sale con los 12. Él tiene una intención. ¿Cuál es su intención? Verso 31. Porque enseñaba a sus discípulos. Hay una enseñanza que quiere darle Jesús a sus discípulos. Y por eso abre este tiempo y este espacio de intimidad y solo con ellos. Y les decía, ¿en qué consistía la enseñanza? 2 puntos. Por cierto, Dios aparta un tiempo para ti, para tu formación, así como lo hizo con sus discípulos. Este domingo, ahora mismo, lo que está ocurriendo es que el Señor está trabajando en tu formación. Por eso, queridos y queridas, nunca menosprecien un domingo. Nunca menosprecies tu reunión de los domingos, ni la reunión de los miércoles, porque a lo mejor a ti te vale, pero para Dios no es poco importante. Es un tiempo que Él creó y apartó exclusivamente para ti y tu formación. No seas ligero, no seas ligera en decir: pues vino mi tía, total, todos los domingos voy, total, nunca falto, me invitaron a Xcaret, me invitaron a tal, es mi cumpleaños, y somos tan hábiles. No quiero decir hermanos porque hay primos aquí y primas. Somos tan hábiles para justificar el por qué no y muy poco luchones para decir por qué sí. Es que vino mi abuela, pastor, y tiene muchos años que no la veo. Está bien, y no le puedes decir que te espere. O traerla. No, es que ella es católica y no quiere. Está bien, pero no estás todo el día aquí. Y es un tiempo que Dios apartó para tu formación y somos tan ligeros. Yo te invito a que no lo hagas. Es un tiempo que Dios preparó para tu instrucción. Quizás hoy vienes aquí y Dios te da la respuesta al problema que vienes lidiando. Y dices: ching, ¿cómo no fui? Quizás hoy recibas el ánimo que no tenías. Dices: venía fundido, no quería saber nada, estoy lleno de problemas, tengo exámenes, no quiero saber. Y Dios te da ese ánimo que te faltaba. Tal vez estás pasando por algún dolor, perdiste algún familiar, se murió tu mascota, no sé, traes algo ahí en tu corazón, estás triste.
Y vienes aquí y Dios consuela tu corazón y te instruye y te prepara. O tal vez nada de eso, pero Dios te va a dar algo que tú no sabes ahorita, pero en la semana te va a servir. Y tú dices, ¡ay, qué bueno que fui! Gracias por los amenes ahí. El Señor los escuchó. De ahí mi consejo, que aprovechemos bien esta oportunidad que tenemos de estar ante la palabra de Dios y escuchar una enseñanza. Amén. Regreso a la enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza que está Jesús por darles a sus discípulos? ¿En qué consiste? Y les decía, 2 puntos. El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Esto es un asunto que la mayoría de nosotros que nos congregamos aquí sabemos que no es la primera vez que el Señor Jesús se los dice, ¿cierto? Si tú recuerdas en Marcos 8:31, lo podemos ver en pantalla. Ya estamos ahorita en Marcos 9:30. Hace creo que 2 semanas estábamos por aquí. Marcos 8:31, ¿y comenzó a qué? ¿Y qué va a hacer ahorita? Y comenzó a enseñarles esta palabra aquí otra vez, que le era necesario al Hijo del Hombre, o sea, a él, padecer mucho y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía, no usaba figuras, no usó parábolas, se los dijo claramente. Es aquí donde se acuerdan que después llega Pedro y le dice, Señor, a ver, ven, y lo aparta. Y le dice, tal cosa no te acontezca. No, y le toca ahí una reprensión, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? Es muy probable que por eso en nuestro texto de hoy leemos que ellos tenían miedo de preguntarle. Dice, no, cállate. Acuérdate cómo le fue a Pedro. No, pero yo solo le quiero preguntar al respecto. O sea, yo no le voy a decir, no, vente, señor. Mejor no digas nada. No hables con el pastor, ¿verdad? Así les pasa a algunos. Saben que tienen que acercarse, pero bueno, regreso al tema. Miren, dentro de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, Él daba buenas noticias y malas noticias. Esta es una mala noticia. Y cuando llegan las malas noticias, las personas, diga yo. No el pastor, diga yo. Las personas cuando llegan las malas noticias somos proclives a ser dominados por las emociones. Mateo 17:22. Ya para que terminen de despegar los que están así como que. Esto es exactamente nuestro texto, pero aquí lo está documentando Mateo. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. ¿Y ellos? ¿Qué dice? Diga emociones. Entre los 3 textos leemos, no entendían, leemos también, tenían miedo, y leemos, se entristecieron. Es decir, que los discípulos tropezaron con los asuntos espirituales. Y para Dios es de suma importancia que entendieran y que tú entiendas esta mañana eso que tenía que decirles. Mira que no estoy exagerando. Si lees tú esto mismo, pero Lucas 9:43 en la parte B, y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos, ahí está, estamos viendo las 3 escenas de un mismo evento, verso 44, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendieran. Y temían preguntarle sobre estas palabras. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras.
Esto es Reina Valera. Dios habla hoy, dice, oigan bien esto y no lo olviden. Palabra de Dios para todos, dice, pongan mucha atención a lo que les voy a decir ahora. Jesús está remarcando la importancia de algo que ya les había dicho, pero que les tiene que volver a decir porque no quedó claro. Y él sabe que es de suma importancia. Ellos tenían que saber y entender y aceptar que su muerte en la cruz era el fin por el cual había venido él a la tierra. ¿Sí quedó o no? O sea, él lo sabía y tenía que hacérselos a entender, y muchos de nosotros hoy lo tenemos que entender porque no nos queda claro. Esa era la gran meta de que él viniera a la tierra, su muerte en esa cruz y su resurrección. Entonces ya se los dijo una vez, salió Pedro con esta liada y ahora se los vuelve a repetir, pero no entienden y tienen miedo de preguntarle. Hoy nos recuerda que por medio de esa muerte sangrienta en la cruz, él resolvería el gran problema que existía de la creación con Dios, en donde Dios, siendo justo, pudiera justificar a los pecadores sin cometer una injusticia. ¿Quién me lo explica? Es sumamente complejo. Es como que, a ver, mamás, limpiaron su casa ayer sábado. Está así rechinando de limpio, ¿no? Es un espejo. Y le dices a tu hijo o a tu hija, oye, no, prohibidísimo entrar, porque además llovió y el jardín está todo. Entonces, cuando ves la escena, abre la puerta, está lleno de lodo, y tú, ¡ah! ¿Cómo logras que entre tu hijo sin ensuciar tu casa? De verdad, parece una tontería, pero es tan difícil de explicar. Solo quien es de la fe lo entiende. Un Dios justo que dice, no hay pecado, nadie puede entrar a mi presencia, hay separación, hay enemistad por causa del pecado y solamente hay un medio, la sangre de mi hijo. En la muerte de mi hijo quedas justificado y puedes pasar. Un Dios justo que sigue siendo justo y te permite el acceso, sin pecado. ¿Alguien que me explique? Ya se apaga el break. Es difícil, pero esa era la obra y Jesús tiene que, me interesa que lo entiendan. Y se los digo una vez y se los digo otra vez. Necesita ver sangre por el pago de ese pecado. Miren, la vida, el ejemplo, las enseñanzas de Cristo son de un valor muy profundo. Sin embargo, el aspecto central de su ministerio terrenal es aquí que merece nuestra mayor atención, y es su muerte en el Calvario. Y ellos parecían no entender estas enseñanzas. Verso 32. Pero ellos no entendían esta palabra. El concepto que los discípulos tenían del reino de los cielos a estas alturas, que ya tenían un tiempo caminando con Jesús, es muy diferente al de la mente de Cristo. Hasta este momento ellos todavía estaban esperando a ver en qué momento Jesús se candidateaba. Se destapaba como el gran candidato para poder sacar a Israel del yugo romano y hacerlos una nación libre como lo hizo Moisés mucho tiempo atrás. Ellos siguen pensando así. Es él, es el Mesías, pero va a ser un guerrero. En cualquier momento se destapa con el partido judaizante liberal, demócrata de Judá. Ellos seguían pensando así, no entendían estas palabras y tenían miedo de preguntar. Esto es lo que no puede ocurrirnos, hermanos. Podemos y debemos de tener confianza con Dios para poder acercarnos con Él, entendiendo que es esa relación de padre. ¿Cómo es tu relación con tus hijos? ¿Ves cómo es importante y cómo podemos afectar la imagen de Dios para nuestros hijos? Pero una relación padre con hijo es de confianza.
Y que tú puedas llegar hoy en la tarde y entrar a tu cuarto y a solas decirle, Padre, no entendí nada. No entendí nada del mensaje, la verdad. Pero ellos no lo hicieron. No fueron sinceros. ¿Se acuerdan del padre de la semana pasada? Le dijo, creo, pero ayúdame en mi incredulidad, sinceridad. Vamos a nuestra segunda enseñanza del día de hoy, en este pasaje bíblico que tenemos enfrente, en donde podemos apreciar, no sé si lo alcanzaste a ver, pero podemos apreciar esa condición nublada que tienen los discípulos. Hay todavía falta de entendimiento de las cosas espirituales. Verso 33. Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Miren ustedes, nada más. Resulta que el Señor Jesús aparta un tiempo especial para pasar con ellos, para darles una enseñanza esencial, profunda e importantísima, pero ellos tienen sus propios asuntos, sus propias prioridades. Es decir, sí es importante Jesús, pero... Y se van hacia atrás. No, que mira, que... Yo creo que tiene mucho que ver con la transfiguración en el monte. Y no sé si se había hecho ese grupo de 3, ¿no? Yo ayer lo veía en los bautizos. Se hacen grupos. Y uno trata de hacer reuniones como para promover la unidad, pero nos tendemos a fragmentar. Ya somos brothers de algunos brothers y ya somos hermanísimos de otros y es difícil salir de esa zona. Entonces quizás Pedro, Juan y Santiago pues, bajaron a tope y ellos como, vente, no te juntes con la chusma. Y entonces sí, ¿no? Y se hacía el grupo de 3. Y dice, oye, pero que nos dijo que no dijéramos nada. No, pero tú viste, estaba Moisés. Sí era Moisés, sí era Moisés. Y llegaba alguien más. ¿Quién? Felipe. Y llegaba Felipe. ¿Qué onda, Feli? No, nada de qué hablan. No, nada, aquí tenemos hambre. Yo creo que iba por ahí. El punto es que sí se apartaron y sí comenzaron a discutir quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos. ¿Quién lo diría, no? Un grupo de pescadores y publicanos siendo vencidos por un espíritu de rivalidad. Peleando posiciones en el organigrama celestial. ¿Y sabe que hoy nos sigue pasando lo mismo? Estos ojitos lo han visto. Y debo confesarlo, a mí me ha pasado. Es muy humano. Y se nos olvida qué miserables éramos. Bueno, al menos yo de donde Dios me sacó. Y se nos olvida. Y hoy tenemos unas ínfulas espirituales de no sé qué. Y comenzamos a ver quién está más cerca del pastor. A ver quién está más cerca del pastor Chuy, ¿no? Que es mi pastor. Y yo lo veo. En enero del año pasado yo veía desde las gradas en el Congreso y dije, claro, a ellos les pasó. Es muy humano. Y ahí están tus 2 hijos tratando de ver quién es el consen. Y tú les dices, no, los amo igual. No es cierto. Yo soy el primogénito. Y la niña me dice, pero yo soy la niña. Soy tu princesa. Y les digo, ambos tienen razón. Ahí está, forma parte de nuestra naturaleza. Es muy humano. Buscar una posición. Cuando todo es por gracia, hermanos. Por medio de la fe, para que nadie se gloríe, dice Efesios 2, 8, 9. Pero miren, por algo creo que Dios ha permitido que quede escrito en la Biblia. Y yo he orado a Dios para que el Espíritu Santo lo utilice y pueda hablarnos hoy a cada uno. Porque ¿saben algo, hermanos? Es un hecho inevitable. Ya sea que tú lo aceptes o no, se llama orgullo.
Y es un pecado común en toda la raza humana. No hay quien pueda decir que no. Todos luchamos con orgullo. Acá el asunto importante es si ya estás luchando contra él. Porque puede ser que ni siquiera estés luchando, estés completamente dominado por el orgullo. Y si estás en este lado todavía, tienes que, número uno, arrepentirte y venir a Cristo. Para que sea Jesús reinando sobre ti y sobre tu orgullo y sea Señor. Y algunos ya no, algunos ya estamos de este lado, ya en la batalla. Pero yo siempre lo he comparado con una hiedra en tu jardín de atrás. Ahí va a estar, ¿eh? Y de repente Dios te humilla de alguna forma y tú sales y cortas ese y te metes a tu casa y te olvidas por un tiempo y cuando vienes a ver ya trepó en tu pared y ya andas así de, no, yo soy aquel, yo soy aquella. Dice John C. Riley que todos hemos nacido fariseos. Sí, dicen algunos. Es de forma natural, hermanos. No necesitas tomar un curso. Nadie te lo enseñó en el kinder ni en la primaria. Tenemos un concepto muy elevado de nosotros mismos. Y sí voy a ir más adelante y voy a meter el dedo en la llaga. Tenemos un concepto más elevado de nosotros mismos que el que realmente es. Te voy a dar 3 ejemplos. Soy más inteligente que los demás. ¿Quién no lo piensa? Eso está en la carne. No me tienes que decidir ni decir amén ni nada. Lo piensas. Estás en el salón, estás en la iglesia y tú dices, yo soy más inteligente que la media. Es orgullo. Otro ejemplo, hermanas. Yo soy más guapa que las demás. O sea, hay gente bonita, pero yo soy más guapa que el promedio. Orgullo. Y tercero, yo podría hacerlo mejor. Sí, o sea, tú me ves aquí, me escuchas hablar, no, yo lo hubiera manejado por acá y hubiera estado mejor. Me hubiera dado a entender mejor que el pastor. Yo estaba en esa silla, hermano, y yo lo pensaba. Yo lo pensaba. Les pido perdón a mis pastores. Es la verdad. Y nos creemos más, tenemos un concepto más elevado. Y venimos a la palabra de Dios y nos golpea como una pared y nos dice, ¿y no sabes que eres un desventurado? Apocalipsis 3:17. ¿Qué es desventurado? Infeliz. Somos personas que no somos realmente felices. Lo dice Dios, no lo digo yo. ¿Y no sabes que eres un desventurado miserable? Son palabras fuertes. ¿Qué es miserable? El sinónimo es despreciable. Por eso comencé hablando de lo que nadie conoce de ti, que está oculto, que crees que nadie sabe, pero Dios sí lo sabe. Y eso nos hace miserables. Esa es la verdad. Y es lo que destruye nuestro orgullo. Pobre, es decir, necesitados. Sí somos. Ciego, es decir, invidentes. No puedo ver mi verdadera condición, Señor. Tenemos que orar como David y decirle, Señor, muéstrame los pecados que me son ocultos, porque yo me creo Pancho Pantera y realmente soy un miserable, invidente y desnudo. Eso habla de desamparado. No hay quien pueda ayudarme. Por eso llegué a la condición a la que llegué y ahí me alcanzó Cristo Jesús. Esa es la verdad, Apocalipsis 3:17. Y además de tener un concepto más elevado de nosotros mismos en cuanto al orgullo, todos suponemos que merecemos algo mejor de lo que tenemos. Eso también es orgullo. Yo creo que merezco un mejor trabajo. Orgullo. Y ya tienes ese trabajo y dices, yo creo que merezco un mejor puesto. Orgullo. Las hermanas dicen, yo creo que merezco un mejor esposo. Orgullo.
Los padres vemos a nuestros hijos y decimos, Señor, yo merezco un mejor hijo, merezco una mejor hija. Y si no lo puedo dejar pasar, ves esta iglesia y dices, Señor, yo merezco una mejor iglesia. Orgullo. Y pensamos de esta manera, ¿por qué? Porque ignoramos este pecado de orgullo que mora en nosotros. Te voy a decir el verdadero problema de esto, además de que es un pecado muy serio. Nos lleva a una tierra, a un terreno que se llama inconformidad y queja. Y ahí moramos, en esa tierra árida. Queja y queja, el trabajo, y está vieja, y puras quejas. Querías un carro, ahora lo tienes y no prende, y todo le suena, y queja, 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 queja. Inconformidad. Bueno, ya, pastor, ¿tienes la solución? Sí hay una solución. El antídoto se llama contentamiento. Y los psicólogos me dicen, que no, que cómo, que la autoestima, ¿cómo dices eso? Es que el esposo que tú lo elegiste. Tú lo elegiste, hermana. No, y también tú, hermano. No, es que la esposa, tú la elegiste. Un pastor que teníamos dice, te casaste de día. Contentamiento. Es el antídoto. Estos hijos que Dios me dio, o estos hijos que no tengo y anhelo, Dios me contento. Con los que me dio o con los que no me dio. Quito el orgullo y me contento con lo que tengo hoy. Es que el trabajo que tengo, bueno, ¿te lo quito? No, Señor. Me contento. Y se muere el orgullo, se seca. Pero ahí queda la raíz, cuidado. Es que esta congregación que tú me diste. ¿Seguros? Ora. Este es un pecado muy antiguo, hermanos. Ahí estaba desde el huerto del Edén. Y como un toro embistió a Adán y a Eva, haciéndoles creer que no tenían lo que realmente ellos se merecían. Pues ahí está el árbol, ahí está el conocimiento. ¿Cómo que se lo reserva él para él? Venga, ven, vamos. Pam, pam. Orgullo. A ellos se les ocurrió esta gran idea, pero sigue latente en nosotros. Y si ya lo entendiste, deberíamos ponernos muchos más serios con este asunto del orgullo y estar muy alerta, porque es extremadamente sutil, hermanos. Me atrevo a asegurarlo. Y me atrevo a asegurar que esta mañana hay aquí sentados personas que están siendo gobernadas y dirigidas por el orgullo. Pero no es fácil detectarlo. ¿Por qué? Porque se disfraza de humildad. Y eso lo hace muy difícil de identificar. Es orgullo con una máscara de humildad. Que no, hermano, hola. Pero detrás está así el orgullo. ¿Cómo lo desenmascaro, pastor? Analiza tus intenciones. ¿Por qué quiero ir ahí? ¿Por qué me quiero sentar donde quiero sentarme? ¿Por qué me quiero acercar a tal o cual persona? Y ahí el Señor saca las intenciones y dices, ¡ah! Solo así vas a lograr desenmascarar el orgullo. Y una vez que lo desenmascares, arrepiéntete, porque es un pecado muy destructivo. ¿Por qué? Porque evita el arrepentimiento y con eso aleja a las personas de Jesús. No, esto de las iglesias y te lavan el cerebro. Y nada, esto es para tontos ahí que se dejan ahí el mal de las masas, ¿no? Y el orgullo y aparta a la gente de Jesús. Esos que hablan de esa manera son los que más necesitan acercarse a Jesús y destruir ese ídolo, ese pecado de orgullo. Y en ese momento, porque además si no lo hacen ellos, Dios lo va a hacer. Y ya que están ahí de rodillas, la situación que necesites, Dios la va a poner, ¡pum! Y, ay, Padre, perdóname. No hay otra forma. No hay otra forma de acercarte a Jesús. Imagínate que tú te acercas con orgullo. Señor, vengo ante ti porque yo merezco otro hombre.
En el nombre de Jesús yo merezco otra mujer, Padre. Yo soy un hombre santo y apartado y merezco. Y Dios, sí. Las mamás, Señor, en el nombre de Jesús tuve 12 horas de labor de parto. Yo no merezco este sinvergüenza. ¿Sería justo? Sí. Pero no te puedes acercar tú así a Dios. Se rieron las mamás de 8 horas de labor de parto, ¿no? Y dicen, ay, pastor, todavía lo recuerdo como si fuera ayer. Ya lo había yo dicho antes, pero seguimos aprendiendo todos nosotros cómo es en realidad el reino de los cielos. Y no funciona como las cosas aquí en la tierra. De hecho, es inverso. Es al revés. Y el Señor pasa a comenzar a enseñarlos y a darles una cátedra. Fíjense, verso 35. Es increíble la escena, me encanta. Entonces él, Jesús, se sentó y llamó a los 12. ¡Wow! Va a comenzar la cátedra. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero y el servidor de todos. ¡Pumba! Se rompe. Esta es la verdadera grandeza para Dios. Y Jesús se las enseña a sus discípulos. Me encanta, o sea, Jesús no deja nada oculto. No hay cosas misteriosas que no, es claro, es evidente. Y esta es la verdad. Y nos da las directrices, que son completamente opuestas a las directrices de este mundo. La grandeza de este mundo consiste en gobernar, ¿cierto? Pero la grandeza cristiana consiste en servir. Ahí ya no fueron muchos amenes. Sí, nos gusta el gobierno, ¿no? Y ya ni tanto, miren todo lo que está pasando. ¿No fue esta persona que está enseñando la que le lavó los pies en la última cena? Eso es ejemplar. No solo enseñaba con sus labios, sino que daba el ejemplo. Y tal vez tú ya habías escuchado esto y asociarnos a veces tanto con la palabra tiene un efecto nocivo y es que nos acostumbramos y no lo alcanzas a entender. Déjame ir un poco más adentro, Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir, ¿cuál? Que hubo también en Cristo Jesús. Mucha atención en esto. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Dele un aplauso al Señor. Es increíble. No sé si lo alcanzaste a apreciar, pero es, siendo Dios, renuncia a esa parte y no solo hay, sino que va más allá. Es maravilloso. Y ese hombre les lavaba los pies. Y Pedro le dice, no, Señor, ¿cómo crees? Es necesario que sea así, si no, no vas a entrar. Lávame todo. No, no es necesario, ya son limpios. Pero andas en el mundo. Estás oyendo cosas, prestaste tus ojos a ver imágenes. Es necesario lavarte los pies. ¿Está bien? Y ese era Jesús. Pero la ambición del mundo persigue honor, persigue atención, cuando el deseo de un corazón cristiano es dar, más que recibir. El cristiano ahora quiere ayudar. Ya recibió suficiente de Cristo Jesús. Ahora dice, ahora tengo que dar de esto que he recibido. Ya me he servido yo demasiado, ahora tengo que dar.
y servir a mi Señor. Estas son de las primeras cosas, hermano, que nosotros enseñamos en el noviazgo. Cuando damos los prematrimoniales, porque después eso es la ruina de los matrimonios. Hombres y mujeres que se meten al matrimonio con la expectativa de recibir y viene el fracaso. No es eso. Al matrimonio un cristiano y una cristiana se meten para dar. Esta es la idea que tiene Pablo en Efesios 5. Léanlo en casa, de verdad, es una cátedra increíble. Pablo toma la figura de Cristo y de la iglesia para el esposo y la esposa y dice, ámense de esa manera. Y usa la figura de Cristo como la cabeza para los varones. Y después la figura de la esposa para la iglesia en cuanto a la sumisión. Y aquí sí voy a ser muy claro, porque les encanta a algunos tomar ese versículo y decir, no, mira, dice ahí que te sometas. Sí, si tú eres un esposo como Cristo. Si no, ni siquiera tienes derecho de hablar estas cosas en tu casa. Y usa la figura de Cristo en el sentido del sacrificio y la entrega. ¿A poco así eres, esposo? ¿A poco así eres, esposo? No, comienza ya. Y se va a dar de manera orgánica esa sujeción. La mujer diciendo, wow, ¿cómo no voy a someterme a este liderazgo? Tiene errores, no es perfecto, pero ¿qué entrega? ¿Qué entrega? Pero no vemos eso y estamos atendiendo continuamente. Es que no se sujeta, no, es que eres un sinvergüenza. Ay, pastor, sí. No amamos de esa manera muchas veces a nuestras esposas. Pero ya me desvié. Solo tengo mucho que decir del tema. Me decían los jóvenes cuando enseñaban, no, sígale. Este problema del orgullo nos alcanza en todas las esferas de nuestra vida, hermanos. En nuestras amistades, en el trabajo, en el matrimonio y dentro de la iglesia. En resumen, ¿tú quieres ser apreciado a los ojos de Cristo? Sí, debes dedicar tu vida a servir. Yo ya tomé mi decisión. Tú tienes que tomar la tuya. Dedica tu vida a servir a Dios y en ese momento comienzas a ser útil para el reino de los cielos. Cobra sentido tu vida, tiene propósito. Dedica un tiempo, no aquí, en casa, a analizar tu interior. Delante de Dios, ¿cuáles son mis afectos? ¿Qué es lo que realmente mueve mi vida? Y te vas a encontrar con algunos ídolos. ¿Quién ocupa el primer lugar? Mi esposa, mis hijos, mi coche, mi casa. ¿Es una fábrica de ídolos el corazón? ¿Qué es lo que me mueve? Y una vez que lo hayas descubierto, no seas indulgente y sigas viviendo igual. Hoy Dios te está llamando a rectificar el camino. Ya escuché, lo llevo a mi casa, tengo ese tiempo, leo la palabra, Dios me mostró, voy a actuar en consecuencia. No puedes seguir viviendo igual. Tú sigue viviendo igual y el resultado es como estás hoy. Algunos dicen amén y otros dicen, uy, yo espero que lo hagas. Porque saben que siempre hay algo que la iglesia puede hacer detrás de estas cuatro paredes. Y hoy no lo estamos haciendo. Hay necesidades afuera. Pero no vamos más allá de estas cuatro paredes. Pastor, ¿y por qué no lo estamos haciendo? Porque no hay manos, hermanos. No hay manos voluntarias de hermanos, de hermanas que sean firmes y que permanezcan. Fluctúan. ¿Cómo vamos a mandar a alguien a la cárcel a llevar el evangelio? Y en una semana, pastor, aquí está la playera, ¿qué cree que me salió esto, me pasó aquello? No podemos. Miren, Mateo 25:35. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y me viniste a ver. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber?
¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. No saben el deseo que tengo de un comedor público. Cualquiera pueda venir a comer de la calle. Mientras, un buen mensaje ahí del pastor Chuy en las bocinas, un folleto por si quieren venir a congregarse con nosotros, gratis. Está en mi corazón el deseo. No podemos, no hay manos. Hoy 4 dirán, no, sí, pastor, y en el nombre de Jesús, y el lunes me dejan ahí botado con el gas y la estufa y el... Pero no estamos haciendo nada más allá, hermanos. Hay prisiones, hay hospitales, hay enfermos, hay tanta necesidad. ¿Y por qué es importante? Porque eso rompe los prejuicios de los incrédulos. Cuando los infieles ven que estas cosas están sucediendo y que son cristianos haciéndolo, rompen su concepto. Dicen, ¿qué clase de amor es este? ¿Qué es esto? Por último, el Señor nos invita a ser bondadosos con los más pequeños que crean en su nombre. Y vamos a terminar, verso 36. Fíjense qué escenas hace el Señor tan tremendas. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. ¡Wow! Está estableciendo un principio maravilloso, Jesús. Completamente ajeno y distante a los conceptos de este mundo, a los sistemas y valores de esta tierra. Hombres y mujeres que persiguen una posición, un rango, riquezas. Y Jesús dice, ya sé cómo le voy a hacer. Y va y toma. Algunos historiadores dicen que era quizás el hijo de Pedro. Solo es un niño que anda por ahí. Y toma al niño y lo trae en medio de ese círculo y lo toma entre sus brazos. ¡Qué lección! El que reciba a alguien como ellos está haciendo referencia a alguien débil, a alguien pequeño. ¿Pueden imaginar cómo se sentiría ese niño en los brazos de Jesús? ¿Cómodo? ¿Confiado? No olvidemos que Jesús está resolviendo un problema que venían hablando ellos allá atrás. ¿Quién sería el más grande? Y la respuesta es el que reciba a uno de estos en mi nombre. Mateo es un poquito más claro. Miren Mateo 18:1. Sí, estoy terminando, ya no desesperes. Mateo 18:1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Pero ojo en el versículo, que si no os volvéis y no os hacéis. Otras versiones dicen, si no cambias. Que si no cambias, otra versión dice que si no te apartas de tu pecado y te vuelves como un niño, ¿en qué sentido? De la inocencia. Un niño no está pensando en riquezas, en posiciones, en empresas, en escalar en alguna. No. ¿El niño qué quiere? Jugar. Es inocente, él te cree. Si le dices que la luna es de queso, la ve y dice, wow, le daré unas mordidas. Y te cree, es inocente. Y dice Jesús, necesitas volver a ser así. Necesitas cambiar. Necesitas dejar el pecado. Y si tú recibes a un creyente así, es tremendo. Dice, no solo me estás recibiendo a mí, estás recibiendo al que me envió.
Y ahí estás, Padre. Hoy hay comunión contigo. Hoy el cielo fue abierto. Hoy puedo venir a tu presencia. Y te recibe. Vamos a ponernos de pie. Dios, muchas gracias por este tiempo. Gracias por permitirnos congregarnos y escuchar tu palabra, Dios. Hoy has hablado a cada uno de nosotros. Invariablemente hay orgullo en nuestro corazón. Y es difícil identificarlo, Señor, porque se disfraza de humildad. Ayúdanos, Señor, en nuestra lucha. No queremos ser vencidos por el orgullo porque es un pecado fatal que aleja a las personas de ti. No solo a los que nunca han escuchado de ti, sino a creyentes que por orgullo no se acercan a ti, Señor. Están alejados de la iglesia por causa del pecado, Señor. Dicen, no, Dios ya no me va a aceptar. Esto que hice, esto que ha pasado, yo ya no puedo regresar a una iglesia, soy muy inmundo. Y esa no es la verdad, Señor. Tú eres fiel y eres perdonador. Tu palabra dice que todo aquel que confiesa su pecado y se aparta de él, recibe misericordia. Hoy te pedimos misericordia para nosotros, Dios. Sabedores de que nada nos apartará de ti, Señor. Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Muéstranos, Señor, el camino de regreso a casa. Aunque podamos estar entre los cerdos, como aquel hijo, y de pronto vino esa buena idea. Dijo, iré a casa de mi padre, pero no solo fue una buena idea, sino que la llevó adelante. Señor, ayúdanos. Te pedimos por todos aquellos que hoy no están aquí por causa de la culpa y la condenación. Rompe cadenas, Señor. Tráelos al conocimiento de la verdad. Tráelos a tu presencia, Señor, en la cual hay perdón y plenitud de gozo. Gracias por la vida de mis hermanos. Gracias porque has hablado hoy a nuestra vida. Enséñanos a poner los valores del cielo en nuestro corazón, Señor. A entender que nada en esta tierra nos llevaremos. Ni una casa, ni un auto, ningún bien, ninguna posición. Por eso tú enseñabas que es mejor servir. Que el que sea el último será el primero en tu reino. Que el que pierda su vida la ganará. Queremos servirte, Dios. Venga lo que venga. Aquí estamos, Dios. Ayúdanos. Bendícenos, Dios, con tu palabra y con tu Espíritu Santo para ser valientes y llevar adelante esta forma de vida que hemos encontrado en tu palabra. Que tu Espíritu Santo fortalezca a la iglesia. Aquí estamos, Señor, agradecidos con lo que has hablado en nuestra vida hoy, atesorándolo en nuestro corazón y pidiéndote que nos lo recuerdes ahora mismo que salgamos, y mañana y el martes y el miércoles, hasta que volvamos a recibir una palabra de tu parte. Te bendecimos, Señor, y te damos la gloria a ti que eres el único digno. En el nombre de Jesús. Amén.